soy Carlos Gaspar, cursante del primer semestre de Comunicación Social en la Universidad Fermín Toro, y en este video les explicaré la definición de lengua, lenguaje y habla, con sus características y diferencias. El lenguaje. Utilizamos la palabra lenguaje para referirnos a esa facultad que tenemos los seres humanos para comunicarnos mediante signos verbales. En el ámbito de la comunicación también se puede aplicar el concepto de lenguaje, pero de una manera un poco más figurativa o metafórica. Esta puede ser el lenguaje del canto, el lenguaje del cuerpo, el lenguaje animal, etc. También el lenguaje también se puede aplicar a esos sistemas creados artificialmente por el ser humano, como puede ser el lenguaje de la matemática, el lenguaje de la química, el lenguaje de la informática o de la programación, entre otros. Las características del lenguaje son: 1. Es racional, o sea, resulta una capacidad nata del ser humano. 2. Se expresa mediante signos, a través de la lengua y el habla. 3. Es racional, debido a que se requiere el uso de la razón para asociar los signos lingüísticos. 4. Se puede expresar de manera verbal o no verbal. 5. Es arbitraria, debido a que si usamos, por ejemplo, la palabra pelota en español o ball en inglés, no mantiene una asociación lógica con el objeto que representa. Y 6. Se mantiene en constante evolución, debido a la acumulación de las experiencias de la habla cotidiana. La lengua se refiere a las manifestaciones de esa capacidad que tenemos para comunicarnos. Es lo que nos diferencia los humanos de los otros animales. El lenguaje, como otras facultades, se hereda. La lengua no, la lengua se aprende. El lenguaje es uno, en cambio la lengua son muchas. Estas son el alemán, el español, el francés, el inglés, el japonés, el guaraní. Son todos esos sistemas lingüísticos que utiliza un pueblo o un grupo de personas para comunicarse entre sí. La lengua es solamente observable. La hacemos concreta cuando la utilizamos mediante los actos del habla. La lengua no es física, sino que la utilizamos cuando hablamos. Crítica a la lengua. La lengua es un sistema, es decir, una organización de elementos interdependientes que a su vez forman un fenómeno sociocultural, ya que este representa un instrumento de comunicación. La lengua está conformada por un sonido o un grupo de sonidos unidas a un significado. Estos se llaman signos. Esta asociación entre significados y sonidos es arbitraria, ya que la palabra que tú dices generalmente no representa al objeto que estás diciendo. La lengua generalmente se expresa oralmente, es decir, mediante los sonidos que generan los órganos del habla. La lengua está conformada por una serie de elementos finitos que a su vez están regidos por una serie finita de reglas. Estas son reglas semánticas, reglas pragmáticas, reglas de sintaxis y reglas morfológicas. El habla es el uso que cada quien toma en la lengua. Es la manera particular de realizar esta y la única forma de utilizar un código. La lengua y el habla están estrechamente relacionados, porque el habla se realiza gracias a la lengua y esta se justifica y se realiza por los actos del habla. Esto no indica que no podrían existir en solitario. Las características del habla son: 1. No es colectiva, es individual y momentánea, aunque está regida por elementos sociales. 2. Es la forma en la que se actualiza el habla. Y 3. Es social, es decir, que está condicionada por efectos sociales. La lengua y el habla son interdependientes, sin embargo, existen diferencias entre ellas. Algunas de estas son: primero, la lengua es mental, se deposita en el cerebro donde imágenes acústicas se asocian con conceptos. El habla es psicofísica, es decir, se usa mediante fonemas cuando pronunciamos los signos cuando hablamos y la escritura cuando escribimos. Es decir, la lengua es un sistema, es un código. Y el habla, cuando lo utilizamos, seleccionamos los términos que más nos gustan y aplicamos estos fonemas para comunicarnos, o las letras para cuando escribimos. 2. La lengua es lo que se deposita en el diccionario. Cuando hacemos uso del habla y tenemos alguna duda acerca de un signo y su significado, recurrimos generalmente al diccionario. La lengua es una institución social, el habla es individual. Decimos social porque pertenece a un grupo, a una comunidad, a una sociedad determinada. Esta sociedad impone las reglas de la lengua y el individuo no puede cambiarlas, ya que nadie lo entendería. Pongamos de ejemplo el siguiente ejercicio. Si tenemos que elegir la palabra indicada para terminar esta frase incompleta, ¿cuál sería? Siendo la frase: Miguel está vistiendo un, y las opciones para elegir la palabra serían casa, fábrica, pantalón, lápiz y camión. Para que el siguiente mensaje se entienda correctamente, obligatoriamente tenemos que elegir la palabra pantalón.
ya que debe haber una relación entre la oración incompleta y el elemento que ésta necesita, terminándose la frase así: Miguel está vistiendo un pantalón. Por consiguiente, el código de la lengua es impuesto por una comunidad. Y por último, 4. La lengua es una herencia de una época precedente, por lo tanto es intemporal. Se ha ido generando paulatinamente a través del tiempo. En cambio, el habla es momentánea, situada en un espacio y tiempo específico. Muchas gracias.